Muy buenas, en este vídeo quiero hacer una introducción súper corta y súper al grano sobre cómo programar en R, sobre todo para los que estéis en los primeros pasos o lo que os estoy pensando si merece la pena o incluso que estéis descubriendo ahora este lenguaje de programación. Entonces, antes de empezar, que digo, vamos a ir súper al grano, es interesante que conozcáis por qué existe este lenguaje o para qué se utiliza. Es una especialización en análisis de datos. Eso no significa que se puede utilizar única y exclusivamente para unos datos muy concretos sacados de SQL, no tiene nada que ver con eso, pero sí que es un lenguaje de programación especializado en eso, sobre todo en tratamiento de tablas. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de proyectos con R brutal porque es el lenguaje de programación que manejo. Entonces, tengo hecho un código con R que me genera gráficos que tienen que ver con circuitos de Fórmula 1. Cada vez que termino una carrera de Fórmula 1, genero unos gráficos en formato JSON, que realmente son unos datos para hacer los gráficos, que luego un JavaScript los lee, los representa y tal. Otro ejemplo todavía más sencillo. Yo, lógicamente, como os podéis imaginar, soy autónomo, tengo un par de academias, tanto Level Up Academy, que es la de automovilismo, como de 0 a R, que si estáis en este vídeo a lo mejor es la que más os interesa, que es cursos en los que hablamos única y exclusivamente sobre R y todo lo que hay alrededor. Cuando la gente se suscribe a cualquiera de las dos academias, lo hace a través de Stripe, no es que yo registre la tarjeta ni mucho menos, es la plataforma de pago como puede ser PayPal, pero en vez de funcionar con el email, pues funciona con la tarjeta, que es la plataforma más segura que hay actualmente. Entonces, lo que me permite Stripe es exportar una transferencia. Cuando a mí me llega una transferencia, yo le doy a exportar y me dice, tal persona ha pagado tanto, se te ha retenido de tarifa de Stripe tanto. Y yo lo que hago es, estos datos en CSV los cruzo con una plantilla que tiene mi programa de contabilidad, que en este caso es Kipu, por si a alguno le interesa, y lo que hago es poner esos datos del CSV de Stripe en formato que puede leer Kipu. Entonces lo que hago es, me lo exporto, le paso el código y ya lo puedo importar directamente en mi programa de contabilidad. Así que ya veis que se puede utilizar para infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, dejando esta introducción por si os sirven los ejemplos, vamos a entender cómo se programa con R. Lo primero, yo os recomiendo este programa que es RStudio, que es el que os he enseñado también aquí en el canal, porque está enfocado en R. Se pueden utilizar otros, de hecho RStudio tiene la versión escritorio, que es esta en concreto, o la versión en servidor, que en caso de que tengáis un equipo muy grande, estéis en una empresa o lo que sea, se suelen utilizar esas, ¿vale? Pero para hacer vuestras cositas y aprender, sin duda recomendaría la versión de escritorio. Después, otra cuestión, el código siempre se va a ejecutar de arriba abajo. Lo digo por si venís de otros lenguajes tipo JavaScript, que podéis poner todas las funciones abajo y luego el código arriba. Bueno, el código me refiero que le da dinamismo al HTML o lo que sea. Aquí no funciona así. O sea, si tú pones aquí, pues yo qué sé, defines una función, que esto es una función que es function no sé qué, ¿vale? Y aquí definirías la función, que ahora hablamos de esto, y luego tienes que utilizar la función. Si lo pones al revés, pones esto aquí y luego la función, no va a funcionar, se ejecuta de arriba abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te va a decir, no se ha encontrado esta función, porque como va de arriba abajo, primero encuentra esto, da error y se acabó, ya nunca va a generar esta función, ¿vale? Cuestión también muy importante. Otra cuestión, ya que estamos aquí, es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, siempre nos vamos a mover con variables. Las variables son elementos que pueden ser pues, una tabla que te importes, un numerito que vayas a utilizar de forma recurrente, todo a lo que le des nombre va a ser una variable, excepto las funciones, quizá podemos hacer esa pequeña matización, ¿no? Entonces, si tú generas aquí un vector, por ejemplo, vector, ¿qué va a ser? Pues se hace con esto C y va a ser 1, 2 y 3. Lo ejecutas y ya tienes aquí tu vector. Esto es un vector sencillísimo. Lo normal es trabajar con tablas en R, o la mayoría de veces se hace así. Entonces, lo que vamos a hacer es ir transformando tablas. A veces no es una tabla, a veces es un vector, a veces es un único elemento, a veces son listas, que una lista es una variable que puede contener a su vez un montón de tablas o incluso más listas y esas listas a su vez otras tablas, ¿vale? O sea que eso ya es un mundo. De todas formas, tenéis también vídeos así explicando rápidamente las variables en R. Por tanto, siempre vamos a trabajar a través de las variables. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante siempre organizar el código. Por ejemplo, hay una tabla muy famosa que se llama empty chars. Empty chars es una tabla que nos da R base, no hace falta ni cargar una librería ni nada por el estilo, con un montón de datos. Pues imagina que tienes estos datos. Lo que tienes que estar haciendo es visualizar el resultado final. Yo quiero un mínimo y un máximo de la potencia en función de la cilindrada. Vale, pues tú lo que deberías hacer, al menos en mi opinión, el consejo que te doy es pintarte aquí o en un iPad o en una libreta o en una nota rápida, donde tú quieras, lo que quieres hacer. Entonces, simplemente puedes hacer un comentario y decir, vale, tabla final. Y aquí pones, pues las columnas quiero que sean número, cilindros, otra columna, potencia mínima, otra columna, potencia máxima. Y si tú lo estás viendo aquí, nunca se te va a olvidar. Y a lo mejor puedes decir, vale, pero para acceder a esto, yo necesito una tabla antes, pues te la puedes generar antes. Y decir, tabla intermedia. Y aquí, uy, te pones, vaya por Dios, así, te pones, pues la tabla intermedia yo quiero que sea, pues de empty chars filtrado por
lo que sea. Y así te vas organizando y va a ser mucho más fácil, porque como estás orientado a objetos, siempre son variables. Y como empieces a generarte variables y filtrar y hacer cosas sin tener claro el objetivo, va a ser un lío. Si tú tienes 3, 4 o 20 pasos, lo que sea, bien definidos aquí en tu código, luego va a ser mucho más sencillo. De hecho, en vez de hacerlo así, si quieres, puedes generarte secciones, que es con Command-Shift-R o Control-Shift-R, y pones tabla que filtra lo que sea. Y aquí ya pones el comentario. ¿La tabla qué columna va a tener? Pues lo de la potencia mínima, la potencia máxima y los cilindros. Y aquí te pones a hacer el código. Luego esto lo puedes borrar porque queda un poco raro, pero ya tienes esa organización. Entonces, ¿es estrictamente necesario? No. ¿La mayoría de gente lo hace? No. ¿La mayoría de gente lo debería hacer? Sí, al menos en mi opinión, como digo. Otra cuestión importante. Cuando nosotros tenemos aquí un código, lo normal, cuando lo vamos a ejecutar de arriba abajo, vamos a quitar esto de aquí, es darle a source. Si vas en una línea dándole a control intro o command intro, vas ejecutando una a una, y si le das a source, se ejecuta todo de arriba abajo. Pues esto es la función source y lo que hace es ejecutar el documento. En este caso, como no están ni guardados, como si no existiese el documento todavía. Entonces, por eso sale esto aquí un poco raro. Pero cuando tengas un código, tú lo puedes llamar de esta forma. Y pensaréis, pues a mí qué me importa si le voy a dar al botón, no voy a escribir esto. Sí, pero si tú tienes aquí un código de R, lo que puedes hacer es llamar a otro código de R. Tú pones aquí, pues, code.r y vas a llamar a eso. Tendrás que especificar la ruta entera y todo. Pero, de esta forma, puedes tener un código mucho más limpio y todas esas cosas un poco más, no sucias, pero sí que pueden ser un poco más caóticas, las tienes en otro. Por ejemplo, puedes tener un código que tenga las funciones. Functions, aux, por ejemplo, lo que quieres llamar. Vale, pues vas a tener un código que son las funciones auxiliares. Entonces, en vez de tener en todo el código todas las funciones, las tienes aparte. Tienes un archivo aparte de funciones auxiliares. Y cuando esto se ejecute, lo que va a hacer es que aquí en el apartado de las variables vas a tener todas las funciones que generabas con el otro código, que era un poco lo que yo os decía antes. Si tú te generas una función, por poner el ejemplo más típico, vale, pues necesito dos variables, la a y la b. Y esta función lo que va a hacer es return, es decir, devuelve pues a más b, ¿vale? Que yo creo que no puede haber un ejemplo más tonto. Ahora, lo que tú vas a hacer es, cuando llames a la función y le metas las dos variables, y la ejecutas, pues te la suma y ya está. Ya ves que la función no puede ser más tonta. Pues en vez de tener en el código principal todas estas funciones, las vas a tener en el function aux.r. Y desde aquí las vas a llamar. Y aquí, como puedes ver, tienes los objetos o vectores o tablas o lo que sea y también las funciones. Entonces, en el momento que ejecutes el otro código, se van a generar las funciones y ya las puedes utilizar aquí, en este mismo código, el principal. Eso es muy interesante, poca gente recurre a esto, pero también está muy bien. De hecho, lo que se hace a veces es ir llamando a los diferentes pasos. Tú lo que haces es paso 1, y es a lo mejor 1000 líneas de código, pues llamas al paso 1, representas algo o haces una pequeña transformación o lo que sea y se lo pasas al código 2 y luego al código 3. Entonces tú tienes un código principal con muy poquitas líneas que a lo mejor lo único que hace es ir montándote en pantalla cómo va la cosa y ya está. Pero luego si tú quieres modificar el paso 4, que era cuando hacías el gráfico, pues te vas al código 4 y lo tienes. Así también puedes tener más ordenadito tu código. Entonces ahí está un poco la cuestión. Y respecto a esto, ya con esto termino, lo más importante es la organización siempre. Ya ves que este código ha quedado bien desordenado porque están aquí la cosa suelta, pero porque las hemos ido viendo aquí sobre la marcha para poner los ejemplos. Un código bien estructurado y bien organizado no suele tener esta pinta. Yo lo digo siempre, que yo os recomiendo organizar siempre los proyectos bien con carpetas, una carpeta de códigos, otra de datos, otra de resultados y luego dentro de cada carpeta 1000 historias. Podéis tener más carpetas para código auxiliar, podéis tener más carpetas para diferentes tipos de resultados, si son gráficos, si son datos en formato CSV, si son informes completos en PDF, lo que sea. Entonces, ahí estaría un poco la cuestión, los consejos que yo os doy. Y por si os queda alguna duda de lo importante que es R o para qué os puede servir R, si se os ocurre cualquier cosa, siempre decir, oye, ¿y yo no podría, por ejemplo, conectarme directamente a la API de Google Maps y ver la ubicación de no sé qué cosa y su dirección? Se puede hacer. En el 99% de las veces las cosas que se os ocurra se pueden hacer. Y se pueden hacer con R. ¿Significa que es la forma más eficiente siempre? En absoluto. Si tú te vas a hacer una página web, ¿la puedes hacer con R? La puedes hacer. Pero hombre, yo no te recomendaría hacerla con R, por muy defensor de R que sea yo. Entonces, siempre se pueden hacer las cosas y yo, si domináis R, os recomendaría que lo hagáis con R y luego veáis las diferentes alternativas. Por ejemplo, en lo que yo os comentaba, que hago gráficos siempre después de cada carrera de Fórmula 1 y demás, eso no está hecho con R. Se podría hacer, pero sería mucho menos eficiente y más engorroso.
Yo lo que hago es un código de R que es súper eficiente para trabajar con datos, le importo los datos de la Fórmula 1, los exporto y ya tengo mi archivito que me puede leer el JavaScript, que para la programación web es mucho más eficiente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si estáis pensando en aprender R, de verdad, dale una oportunidad porque merece mucho la pena. Podéis hacer 1000 historias en De Cero a R, que ya os decía, es mi academia personal. Tenéis un montón de ejemplos porque os enseño desde la base cómo trabajar con variables, manipular los datos, todo esto, pero luego también tenéis proyectos prácticos. Entonces, veis la utilidad. Tenéis proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con Fórmula 1, con análisis de texto, con biología. Tenéis 1000 ejemplos, así que echadle un vistazo si queréis aprender R, tanto para aprenderlo, por supuesto, como para ver la utilidad e ir aprendiendo con casos prácticos. Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Como decía, gracias por haberos quedado hasta el final y nos vemos muy prontito.